Vamos a resolver el siguiente problema que dice hallar las tensiones en las cuerdas T1 y T2 en esta figura, donde este ángulo es de 45 grados, ángulo de 35 y está una masa de 50 kilogramos. Este es el problema que vamos a resolver: hallar esta tensión de esta cuerda y en esta cuerda. Bien, entonces para resolver el problema nosotros tenemos que examinar primero el sistema, si ese sistema se está moviendo o no se está moviendo. Entonces, al observar simplemente el sistema nos damos cuenta que este sistema está estático, o sea que no se está moviendo. Entonces, para resolver esta clase de problemas en dinámica existen tres fórmulas que son las siguientes. La primera dice que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. La segunda dice que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Y la tercera dice que la sumatoria de los torques es igual a 0. Veamos cuándo utilizamos cada una de ellas y cómo lo vamos a utilizar. Utilizamos la primera si el sistema que vamos a trabajar se está moviendo. Utilizamos la segunda si el sistema que vamos a trabajar no se está moviendo. Y utilizamos la tercera si el sistema que vamos a trabajar es susceptible de rotar, o sea, de hacer un torque, de hacer rotación, es susceptible. Entonces, en el sistema que acabamos de observar, que es el que tenemos acá, el sistema no se está moviendo, ese sistema está estático, está quieto. Entonces utilizamos la fórmula número 2 que dice la sumatoria de fuerza es igual a 0. Y aplicamos esta fórmula y ya obtenemos lo que vamos a buscar. Bueno, lo primero que hacemos en el sistema es dibujar la fuerza que hay en este sistema, o sea, qué fuerza vamos a sumar. Entonces dibujamos la fuerza. Vamos a dibujar la fuerza T1, T2 y la fuerza de peso. Aquí solamente en este sistema existen tres fuerzas. Aquí tenemos ya las fuerzas dibujadas, las tres fuerzas que hay en este sistema. La fuerza T1 fue dibujada hacia arriba. ¿Cómo sé que esta fuerza va hacia este lado, hacia allá? Pues sencillamente, si yo cortara esta cuerda y la sostuviera con la mano, tuviera que hacer fuerza hacia acá. Por eso se dibujó hacia allá. La fuerza T2 también la dibujamos hacia acá, aplicando la misma situación. O sea que si yo corto esta cuerda aquí y la sostengo con la mano, para sostenerla tengo que hacer una fuerza hacia acá. Por eso está dibujada hacia allá. Y la fuerza de peso sabemos que viene hacia acá. El peso, esto pesa hacia abajo y aquí está dibujado. Esas son las tres fuerzas que hay en este sistema. Esas son las fuerzas que vamos a sumar: la fuerza T1 más la fuerza T2 más la fuerza W, y esa sumatoria nos dará 0, igual a 0. Entonces vamos a proceder a sumar esa fuerza. Bueno, ya tenemos la fuerza
dibujada en el plano cartesiano. Esta es la fuerza T1, aquí tenemos la fuerza T2 y aquí tenemos la fuerza W, que es el peso. Ahora que nos queda, como para sumar esta fuerza T1 más T2 más W, necesitan que la fuerza estén en el eje X y en el eje Y. O sea, esta fuerza T1 tengo que descomponerla y meter una componente en el eje X y la otra componente en el eje Y. ¿Cómo la descomponemos? Pues bajando una perpendicular desde su punta, que es el eje, y aquí me queda la componente en el eje X, que llamaremos T1X. Luego bajamos una perpendicular al eje y aquí me queda la otra componente que va en el eje Y, esta fuerza, y que la vamos a llamar T1Y. Ya he descompuesto la fuerza T1 en dos fuerzas, la fuerza T1 en X y la fuerza T1 en Y, y esta fuerza la puedo borrar. O sea que esta fuerza se puede, porque desaparece y quedan sus dos componentes. Lo mismo hago con la T2. Bajamos la perpendicular y aquí tengo la componente en X, que se llama T2 en X, y aquí bajo la perpendicular y aquí me queda la componente en Y de T2 Y. Esta fuerza también ya desaparece y queda dividida en estas dos fuerzas. Lo mismo esta queda dividida en las dos fuerzas. Y ya están todas las fuerzas en el eje, en los ejes, tanto en X como en Y. Ahora me queda sumar esas fuerzas para hallar para decir que son iguales a 0. O sea, esa sumatoria de fuerza, como el sistema está estático, no se mueve, debe ser igual a 0. Cuando sube, bueno, vamos a calcular la fuerza T1X de esta fuerza, cuánto es su valor. Ya sabemos que esta fuerza se calcula con el coseno de este ángulo y sabemos que este ángulo de 45 salió de acá. Aquí tenemos el plano cartesiano, tenemos el eje X, o sea, este eje que va aquí, tenemos el eje Y, este eje. Aquí tenemos, este eje es paralelo al techo, por lo tanto este ángulo es igual a este. O sea, si este vale 35, este también vale 35, que es el que tenemos aquí. ¿Por qué son iguales? Por alternos internos de dos paralelas por una transversal. Los ángulos alternos internos son iguales. Lo mismo acá, este ángulo es igual a este por alternos internos. Entonces este ángulo mide 45, que es este que está aquí, mide 45 grados. Entonces ya tenemos que los ángulos de esto miden 35 y este mide 45. Ya con esos datos podemos calcular cuánto es T1X y cuánto es T2X, o sea, todos los componentes que tenemos ahí. Bueno, acá tenemos plano cartesiano con la fuerza ya T1 en X, aquí la tenemos, T2 en X, W, esta de aquí, T1 en Y y T2 en Y. O sea que ya borramos esta fuerza y ya aparecen todas las fuerzas en los ejes del plano cartesiano. Todas. Ahora sí podemos sumarla, aplicar la fórmula
que ya sabemos, la sumatoria de estas fuerzas debe ser igual a 0. Que están en X, el eje X, y esta fuerza debe dar 0, o sea, T1 en X más T2 en X, esa sumatoria debe ser 0. Lo mismo de que están en Y, T1 en Y más T2 en Y más W, eso debe ser 0, porque el sistema es estático. Ahora lo que tengo que buscar son los valores de cada una de ellos y sumarlos. Bueno, vamos allá primero a la fuerza W, que es la fuerza de peso. Como dice que la masa pesa 50 gramos, entonces me toca multiplicar el peso igual a masa por gravedad. Voy a multiplicar 50 por 9,8, que es la gravedad, y eso da 490 newton. Ya tenemos el valor de la fuerza W. Hay que buscar el valor de la fuerza T1 en X, T1 en Y, T2 en Y, T2 en X. Entonces, para ello volvamos a este plano que está aquí para calcular esas fuerzas. Bien, como T1X es el cateto adyacente al ángulo de 45 en este triángulo rectángulo, entonces esta fuerza la podemos calcular aplicando la definición de coseno. O sea, el coseno de 45 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces escribimos eso: el coseno de 45 es igual al cateto adyacente, que es T1 en X, sobre la hipotenusa, que es T1. Este T1 que está aquí pasa a multiplicar al coseno de 45, me queda que T1 en X es igual a T1 coseno de 45, y ya tenemos el valor de T1 en X de este. Para hallar el de T1 en Y, que es este, que es la misma esta, aplicamos entonces no la definición de coseno, sino aquí la definición de seno. Entonces me quedaría que T1 en Y es igual a T1 por seno de 45. O sea que aquí es el coseno y acá es el seno, multiplicado por T1. Y así para calcular la de T2. Aquí me quedaría que T2 en X, esta, el coseno T2 es igual a T2 por coseno de 35. Y para calcular T2 en Y, es que esta misma sería el seno. Entonces T2 en Y es igual a T2 por seno de 35. Y ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Aquí tenemos T1 y tenemos T1 en X. Hay que buscar cuánto es el coseno de 45. Aquí buscamos cuál es el coseno, el seno de 45. Aquí buscaremos cuál es el coseno de 35 y aquí buscamos cuál es el seno 35. Haciendo esa operación, entonces esto me queda. Bueno, habiendo hallado cuánto es el coseno de 45, cuánto es el seno de 45 y cuánto es el seno de 35 y cuál es el coseno de 35, entonces lo reemplazamos aquí. T1X es igual a 0,7 T1, sabiendo que T1X es igual al coseno de 45, que es 0,7. Aquí reemplazamos el seno de 45, que es 0,7 también. Ahí está. Acá también reemplazamos el seno y el coseno de 35. El coseno de 35
es 0,8 y el seno de 35 es 0,5. Entonces ya están reemplazados los cosenos acá en estas ecuaciones que teníamos aquí. Aquí en vez de coseno de 45 escribo 0,7. Aquí en vez de coseno de seno de 45 escribo 0,7. Y acá sucedió lo mismo con los senos y cosenos de 35. Eso fue lo que hicimos. ¿Y que nos dio? Esto que está aquí. Bueno, y aquí tenemos reemplazadas las fuerzas. Por ejemplo, T sub 1x que vale 0,7 T sub 1. T sub 2x vale 0,8 T sub 2. W vale 940. T sub 1y vale 0,7 T sub 1. Y T sub 2y vale 0,5 T sub 2. Aquí nos queda entonces hacer la suma de la fuerza que están en X, la igualamos a 0 y hacemos la suma de las fuerzas que están en Y y también la igualamos a 0. Teniendo en cuenta que en el eje Y las fuerzas que están hacia arriba son positivas y las que están hacia abajo son negativas. O sea que estas de aquí para acá son positivas y estas son negativas. En el eje X las fuerzas que están a la derecha son positivas y las que están a la izquierda son negativas. Entonces aquí tenemos estas fuerzas son positivas, T sub 1y y T sub 2y son positivas y es negativa W. Aquí en este eje es positiva T sub 2x y es negativa T sub 1x. Entonces hay que tener en cuenta eso para hacer ahora la sumatoria. Entonces vamos a escribir esa suma. Bueno, vamos a sumar primero las fuerzas que están en el eje X. Está T sub 1x que vale 0,7 T sub 1, esa es negativa. Y T sub 2x que vale 0,8 T sub 2, ese es positivo. Y eso debe ser igual a 0. O sea, pegándole esto. Son T sub 1x que es negativa, entonces escribimos menos T sub 1 x más T sub 2 x y eso debe ser igual a 0. Hagamos esa suma de las fuerzas que están aquí. T sub 1x vale 0,7 T sub 1 negativo más T sub 2x, pero T sub 2x vale 0,8 T sub 2 y eso es igual a 0. Ya están las sumas de las fuerzas en X. Ahora hagamos la suma de las fuerzas en Y, que son 3. Está la T sub 1y, está la T sub 2y y está la W. Aquí tenemos que estas son positivas y estas son negativas, entonces escribimos estas dos positivas y esta negativa. Entonces sumemos las que están en Y, hay 3 fuerzas. Entonces tenemos que las fuerzas que están en Y son T sub 1y positiva más T sub 2y también es positiva y está la de peso que es negativa menos esa vale 940 y eso es igual a 0. Entonces ya tenemos las fuerzas de X sumadas y las fuerzas de Y sumadas. Ahora vamos a reemplazar por sus valores. Entonces T sub 1 Y
vale 0,71, positivo 0,07, t sub 1 más t sub 2y, pero t sub 2y vale 0,5, t sub 2 menos 940 igual 0. Entonces aquí tenemos las fuerzas que fueron sumadas en X, vamos a llamar la ecuación 1, y las fuerzas que fueron sumadas en Y, vamos a llamar la ecuación 2. Vamos a sacar estas dos ecuaciones acá aparte. Entonces me queda menos 0,7 t sub 1 más 0,8 t sub 2, y eso es igual a 0, y esta es la ecuación 1, sumatorias en X, ahora de Y es 0,7 t sub 1 más 0,5 t sub 2 menos, aquí es 940 igual 0, y esta es la ecuación 2. Aquí tenemos las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones simultáneas de 2 por 2, dos incógnitas y dos ecuaciones. Podemos hacerla por cualquier método. Aquí vamos a hacerla por el método de eliminación, porque aquí sumando la t sub 1 se cancelan. Entonces, si sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2, tenemos que esta se cancela con esta, que 0,8 t2 más 0,5 t2 da 1,3 t2 menos 940 igual 0. Y ya tenemos sumadas las dos ecuaciones aquí. Ahora vamos a despejar cuánto vale t2, que es una de las preguntas que me hicieron. Este 940 lo paso para acá y esto me queda de 1,3 t2 es igual, esto pasa positivo, 940. Este 1,3 que está multiplicando lo pasamos acá a dividir. Me queda aquí t2 es igual a 940 dividido entre 1,3, y 940 dividido entre 1,3 nos está dando 376. Entonces este 2 es igual, la división de esto nos da 376,92 newton, y ya tenemos el valor de la fuerza T2. Al dividir 940 entre 1,3 nos dio 376,92 newton. Ahora este valor lo podemos reemplazar en la ecuación 1 y encontramos el dato cuánto vale este 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 1 tenemos menos 0,7 T1 más 0,8 T2, pero T2 vale esto, o sea, por 376,92. Entonces T2, este que está aquí, y eso es igual a 0. Bien, entonces tenemos
menos 0,7 T sub 1 más, hacemos esta multiplicación de 0,8 por 376,92, eso da 301,53 y esto es igual a 0. Este 0,7 que está negativo lo paso para acá, me pasa positivo, entonces me quedaría que 301,53 es igual, pasando para acá pasa positivo, a 0,7 T sub 1. Ahora este 0,7 que está multiplicando pasa acá a dividir, o sea que me queda que 301,53 dividido 0,7 es igual a T sub 1. Entonces T sub 1 es igual, haciendo esta división que está aquí, da 430,76 newton. Entonces hemos encontrado lo que nos pidieron, cuánto vale T sub 2 y cuánto vale T sub 1, o sea cuánto vale la tensión en las cuerdas T sub 1 y T sub 2 tenemos aquí. La tensión en la cuerda T sub 1 tiene un valor de 430 newton,76 y la tensión en la cuerda sub 2, esta que está aquí, tiene un valor de 376,92 y así hemos resuelto el problema que nos dieron.